Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nueva temporada del programa Traveling, películas y viajes. Os saluda Pablo desde Color Comunitaria, emisora de servicio público para todo el mundo desde La Palma, Palmilla, en Málaga. Muy contentos de comenzar ahora la tercera temporada, 31 programas con nada menos. Estrenamos sintonía y la canción se llama Spring. Y fieles a nuestra vocación viajera internacional, tenemos un grupo inglés con nombre francés y con un título de canción, Spring, que puede significar primavera, muelle y manantial. Gracias a todo el mundo por la acogida que nos habéis dispensado, tanto espectadores, oyentes, participantes de todo tipo, invitados que son los que alegran esta emisión, y las manos mágicas de Noemí Carbonell. En el 107.3 del dial de FM podéis sintonizar Color Comunitario. Este va a ser el primer programa en el que se va a hablar de países concretos, pero de muchísimos a la vez. Y aquí tenemos una música que nos lleva por ahí. ¿Cuántos problemas hay en el mundo que canta Bob Marley? Y Bob Marley, pues un ejemplo de países antes olvidados y ahora que interesan mucho a los turistas que antes no se atrevían a visitarlos, Jamaica en concreto. Nos ambienta para ir al trópico, y el trópico es así, problemático en algunos casos y alegre en otros. Los objetivos de Traveling, lo recordamos, acompañar a la gente que esté sola, ayudarle a viajar por medio de películas, animarles a ir al cine, que es arte y entretenimiento. Uno puede meterse en una sala de cine, disfrutar, sentirse como en otro lugar muy lejano y montarse su propio viaje. Nos ayuda a quitarnos de encima prejuicios, ideas absurdas, preconcebidas. Pues sí, gracias a conocer la vida de otras personas. La cartelera de Málaga, que es tan variada y tan abundante en películas. Bueno, pues ya nos vamos de viaje también con otra sintonía nueva, en este caso una que nos dice dando vueltas sin parar. Tenemos unos invitados especiales hoy, pero 3 nada menos. Le agradecemos mucho que hayan venido. Nos van a llevar a sitios muy lejanos. Y entre los sitios también tenemos nuestras películas de las reseñas habituales, que están situadas, las historias de las películas de actualidad, en Vigo, Galicia, en Teherán, capital iraní, en Buenos Aires, Argentina, en Punta del Este, Uruguay, producciones que son de España, Irán y Reino Unido. Otras películas en reseñas express también están situadas en Estados Unidos, con muchas escenas en otras partes del mundo, en Macedonia del Norte, en Londres, en Palestina, y una película británica ambientada en Grecia. Y vamos a hablar también de enfermedades hoy. Aquí tenemos a un rapero de Marsella, ciudad de paso, ciudad muy internacional. El rapero es Muska y canta Maladie. Y hoy hablamos entonces de lugares al margen de los circuitos turísticos más cercanos, digámoslo así.
Este verano, que ya termina, por desgracia, para mucha gente, a lo mejor alguien se ha planteado ir a ciertos lugares y al final no se ha atrevido. Bueno, pues gracias a nuestros invitados vamos a ir a ellos de alguna manera, los vamos a conocer y vamos a ver que no son tan peligrosos como los pintan. Vamos a hablar de enfermedades, recordando también que en nuestro país hasta hace poco había cólera y tifus y hasta también tiempo atrás también había malaria. Vamos a ver estos sitios donde se pueden contraer estos males. Y tenemos aquí a 3 supermédicos, por llamarlos de alguna manera, muy expresiva y muy real. Por ejemplo, Rosa. Hola, Rosa. Hola, buenos días. Qué bien tenerte aquí. ¿Tú de dónde sales? No lo sé. ¿Hombre? Nosotros los 3 salimos del mismo sitio. Que bueno, cada uno tendrá a lo mejor procedencias distintas. Origen, ¿no? sí, yo soy de un pueblecito perdido en las montañas de Picos de Europa. Caramba. Más exótico imposible. De verdad, ¿eh? Si está perdido, Se más llama exótico. Oseja de Sajambre. Oseja de Sajambre. Más impronunciable que algunos de los sitios de los que vamos a hablar hoy. Verdaderamente. Sí, sí, sí. Muy bien, bienvenida, Rosa. Gracias. También tenemos aquí a Carmelo. Hola, Carmelo. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Tú por qué viajas tanto? Bueno, pues de chiquitillo se me metió en ese gusanillo de viajar. Cuando estaba en el colegio llegaban que eran los misioneros y nos contaban historias fantásticas del río Amazonas, Sí. de África. Y entonces ya desde pequeño ya dije, ahí tengo que ir. Desde chico estaba ahí ese otro virus. Y Marina, perdona por dejarte en última posición. Marina, ¿quién te ha metido a ti en esto de venir a la emisora? Bueno, es tú. La respuesta es correcta. Viniste un día a la consulta y Sí. quisiste que viniésemos a hablar Sí, de... sí, sí. Nos interesa mucho, es uno de los programas que hacemos con muchísima ilusión desde hace tiempo y lo hemos planificado un poco estratégicamente al final del verano. Podía haber sido al principio, pero seguro que hay alguien, como decíamos, que no se atreve o no se ha atrevido a ir a ciertos lugares del mundo. Pero no todos pueden viajar, entonces es una manera de transportarse a otros continentes gracias a Traveling. Bueno, pues vamos a preguntar el sitio de trabajo de estas ilustres personas. ¿Se llama Sanidad Exterior, Carmelo? Se llama Sanidad Exterior porque precisamente nos dedicamos no a tratar enfermos, sino personas que son viajeros, que quieren conocer lo que hemos estado hablando, tierra desconocida, extraña, y Sí. para intentar velar por su salud y que igual que van bien, que vuelvan bien. Claro, entonces la idea es antes de, sobre Antes, todo, antes ¿verdad? del viaje y que ofrecerle toda la seguridad o prevención que puedan. Podemos decir que si vais allí os van a tratar de maravilla, un tiempo de espera razonable, no exagerado, y además la cita se pide con anticipación y son muy cumplidores. Marina, ¿qué diferencia hay entre Sanidad Exterior y el centro de vacunación? Bueno, pues el centro de vacunación realmente es donde se recibe al viajero internacional, pero la sanidad exterior no solamente es atender al viajero, también hacemos otros trabajos, como sería velar por la seguridad en puertos y aeropuertos, de manera, lo que es el territorio internacional, y otra cosa que es el traslado internacional de cadáveres, que bueno, también nos encargamos Uy, de... aquí este Pero programa. eso no hemos venido a hablar de ello, ¿eh? Bueno, ya está hablado. Ok, gracias. Y luego tenemos otra cosa que se llama, Rosa, tú nos puedes ayudar, la Sociedad Española de Medicina del Viajero. Ujú. ¿De qué se trata? Pues es todos los médicos que nos dedicamos, como ha dicho Carmelo, a prevenir enfermedades en los viajes. Nos hemos reunido en una sociedad científica para compartir nuestros conocimientos. Cada uno tiene una experiencia en un punto de España. Ajá. Tenemos sanidad exterior en todas las provincias españolas. Hay muchísimo, incluso Ceuta también tiene, creo, ¿eh? Ceuta y Ceuta, Melilla debe Melilla, tener sí, sí, también. todas las Y provincias. antes había mucho menos. Hace Ahora 20 años, perdona la interrupción, No, que por soy un favor. poco interruptor, si me interesa mucho el tema, había que ir a Sevilla. Sí. Desde Granada, por Sí. ejemplo, o Córdoba. Ahora mismo todas las provincias de España Oh. tienen su centro. Las últimas que se han incorporado han sido Córdoba y Jaén, que eran las dos únicas que no tenían en España y desde el verano pasado están incorporadas. O sea, ahora mismo nadie tendría que desplazarse por Muy bien. motivos de prevención. Pues hablando de la de Málaga, ¿dónde se encuentra? ¿En qué lugar se encuentra? Estamos en la estación marítima, El justo sitio donde es- se coge el melillero, Es cómodo. comodísimo, Para y además todo. se puede aparcar dentro, lo que es el tiempo de la consulta,
y resulta muy fácil, ¿no?, para el que tenga necesidad de viajar, que venga a consultar con nosotros. Claro. Bien, ¿en la cita cómo se pide resumidamente, Marina? Pues ahora mismo está habilitada una página web del Ministerio de Sanidad, bueno, a través del Ministerio de Sanidad, donde se Sí. puede pedir una cita concertada. Sí. ¿Alguno llegará allí sin cita y todo? Bueno, ¿no? eso hacemos lo que podemos. Siempre Encaje de bolillo. intentamos atender a todo el viajero que viene por la puerta, pero cada vez, como tú sabes, se tiende a más que la gente vaya con una cita previa. Claro, hombre, debe ser así. Y una pregunta un poco morbosa. ¿Hay alguien que haya ido a la consulta después del viaje? ¿Malito? Sí, sí. Sí. Nosotros no hacemos consulta previaje, porque no la clínica se lleva en los hospitales, pero sí que como generamos confianza con nuestros viajeros, cuando vienen malitos, pues nos llaman, oye, me pasa esto, y en función de la gravedad que veamos, les derivamos a su centro de salud, o si la cosa les derivamos al servicio de enfermedades infecciosas del hospital clínico. Ajá. Y al ser centro de vacunación, ¿algunas vacunas se administran allí en vuestro sitio? Sí, de hecho, nosotros, el certificado de vacunación internacional, que es lo que está ¿Qué aquí. es esto? Que yo no sé si ya se utiliza, porque esto Sí, se utiliza, eso sí. muchos Eso, años, ¿no? Sí, o sea, vamos, sí, eso- sí. a ver, y hoy en día, además, con una sola dosis de fiebre amarilla, este certificado es válido de por vida. Bien. De hecho, somos el único centro, somos los centros de vacunación internacional están autorizados para emitir este documento, que Bien, tiene una bien. validez legal. Sí, ¿no? Muy Y hay bien. que matizar que la fiebre amarilla precisamente es la única enfermedad que está sometida al Reglamento Sanitario Internacional. Ujú. Es decir, es la única vacuna que en una frontera, igual que te piden el pasaporte, te pueden pedir este documento de que estás vacunado para poder entrar al país. Sí, sí, sí. Creo que la enfermedad más observada quizá en los viajes, ¿no? Es la única. Que piden más. Requerida. Requerida. Es que es obligatoria para una Obligatoria. lista de países y, como dice Carmelo, si no presentas ese documento no entras en el país o te dan la opción de vacunarte en mitad de un aeropuerto, mitad de África, que no es lo más apetecible. A veces no. No. Claro, claro. Bueno, pues si alguien se atreve, entre comillas, porque son viajes muy enriquecedores, a lugares de África subsahariana, sobre todo, a América Central y del Sur, al Caribe y al sur de Asia, creo. El Creo que trópico, son las áreas tropicales. todo el ¿no? área tropical. Bien, pues entonces debe acudir, además obligatoriamente, a sanidad exterior. Los problemas que uno puede encontrar en el trópico en cuanto a enfermedades infecciosas, sin nombrar enfermedades, ¿cuáles suelen ser? De situaciones de malestar. Digestivas. Yo creo que el problema... Digestiva es lo que más. Sí, es lo que más, Vale. porque es muy fácil saltarse las normas y es que yo creo que todo el mundo que ha viajado al trópico ha tenido un problema intestinal, casi seguro. Sí, hasta en francés hay hasta un nombre para eso. La touriste es tener esos problemas de diarrea. Cada país tiene su nombre, porque en México, por Ah, sí. ejemplo, es La La venganza venganza de de Montezuma. Montezuma, Balibeli. Eso, es verdad. es Sí, verdad. cada país tiene su nombre para El síndrome de la clase turista. lo que ¿no? llamamos diarrea del viajero, pues cada Bueno, país la llama de una manera. Es fácil caer, ¿eh? O sea que Sí. si alguna vez vais por ahí os da por visitar mucho el cuarto de baño, Y no otro- sentáis raros. Y otro tipo de enfermedades son las que se transmiten por los vectores, como los mosquitos. Bueno, Eso, muchas, es otro ¿no? tema muy importante en estas zonas de los trópicos, zonas endémicas de enfermedades que aquí no tenemos y que allí, pues, tipo la malaria principalmente, pues una de las enfermedades que más preocupan. Pues mucha mosquitera y mucho repelente, ¿verdad? Claro, Y tampoco mucho- es tan difícil. Y mucho consejo previaje. Sí, Mucho y consejo allí en previaje. sanidad exterior y hablar con otros viajeros. Porque además cuando uno vaya a sanidad exterior, en la sala de espera, se crean muchas conversaciones, porque sobre todo gente que no ha ido nunca, pues entonces te pregunta, ¿no? Tú has estado antes. Y la primera vez van y asustaditos. van asustados. Sí. Desde luego se van de sanidad exterior sin ningún susto. Claro, hombre, allí te dan mucha seguridad. Bueno, vamos a recordar de pasada que en muchos lugares del mundo, sin querer generalizar y sabiendo que cada país tiene muchas zonas distintas, generan otro tipo de problemas sociales, problemas de, pues sí, de secuestros, problemas de tener que sobornar, problemas de prostitución, problemas políticos de que te registras en la habitación y tú no te enteras. Y esto lo decimos sin ánimo de asustar, pero sí de prevenir y de que la gente no se extrañe mucho, porque eso ha podido ocurrir también en nuestro país hace 50 o 60 años y no nos acordamos. Entonces,
eso lo presentamos un poco feo, también ahora que vamos a nombrar problemas médicos y enfermedades en concreto. Atención a las personas con extrema sensibilidad, porque vamos a ver imágenes un poco fuertes, pero después diremos todo lo bueno que tiene de viajar al trópico. Bueno, pues vamos a oírlo con una música que se llama Sentirse Bien. Y es del grupo Gorillaz, y el líder de Gorillaz, hasta hace algunos años en el anonimato, ha vivido mucho en Mali. ¿Alguno de vosotros ha estado en Mali? Sí, yo estuve en lo que es hace ya mucho tiempo, en Bamako. Bamako capital. Bamako capital, en la parte sur. Ajá. ¿Y tu función, si no es mucho preguntar, era bueno, siempre viaje de placer o de no, trabajo? Médico. Trabajábamos en hospital en Togo. Y entonces hacíamos una ruta a Burkina y llegábamos de Burkina hasta Mali. Que teníamos una reunión con médicos de la ruta de la África, malaria, vamos. Es fuerte, pero interesante. Pero muy bonito. Mali creo que es muy bello. Interesante. El río Níger, que pasa por ahí, ¿verdad? Debe ser bellísimo. Bueno, pues allí también vivió el cantante de este grupo. Bueno, vamos a mencionar algunas enfermedades con nombres feos. Nos vamos a agrupar un poquito en tipos y empezamos con una casi impronunciable. ¿Cuál es Chikungunya. ¿Chikungunya qué es? Casi es más fácil los ejes de Sajambre que chikungunya. Sí, chikungunya es rápido. Es una enfermedad, como muchas, transmitida por vectores, por un mosquito. Y chikungunya significa hombre doblado, porque te dan unos dolores articulares que hace que vayas un poco encogido. Claro. Bien, y otras también. Bueno, después el cólera, que también hubo en España mucha epidemia de cólera. Sí. ¿Por qué se caracteriza más? El cólera es un cuadro de diarrea que no termina y está producida por la ingesta del vibrio cólera, que es una bacteria que a veces puede haber. ¿En dónde? En aguas de consumo, productos del mar, depende de la zona. Entonces marisco, pescado, quizá, ¿no? Es incluso típico. helados, ¿no? También podría ser. Cólera Se ha hecho con agua y el hielo machacadito, claro. Es muy propio de la zona del Golfo de Bengala, clásicamente toda la epidemia toda la epidemia de cólera venían de allí. Bueno, vamos a recordar ya de paso que aquí los europeos tan blanquitos somos muy frágiles. También. Que hay cuerpos muy resistentes, superiores de alguna manera a los de Europa de antes, de los blancos, ¿no? Porque aguantan ellos mucho más. La tentación del calor es beber agua. Pero entonces, es que vivimos en un mundo muy estéril. Nosotros vivimos en un mundo muy estéril, con el agua superclorada, la leche pasteurizada, todo envasado al vacío, todo esterilizado. Entonces, claro, salimos de esta burbuja de salubridad y enseguida, en cuanto cruzas... No hay que irse al trópico. Marruecos es un país con el que tenemos muchos problemas de ese tipo. Sí, es cierto. Bueno, vamos con más. Tenemos dengue. ¿Por qué viene el dengue? Pues el dengue es lo mismo, es un virus, se transmite por mosquitos y es muy frecuente en los trópicos y de hecho cuando se coge el dengue le llaman la fiebre quebrantahueso, es como una gripe pero a lo bestia. Muy doloroso. El problema del dengue es cuál es, cuando uno se reinfecta, que es lo que le pasa a las poblaciones que viven en esta zona, aparece el dengue hemorrágico. Ojo. Entonces siempre decimos a los turistas, los viajeros que van a esta zona, que el dengue la primera vez es fuerte, pero cuando se reinfecta uno es cuando realmente puede ser que te puede morir, que es peligroso, que es el dengue hemorrágico. Después vamos a hacer un poco la elección de la más mortal de estas enfermedades, ¿no? Ahondando en este morbo. ¿La difteria de qué tipo es? La difteria es una enfermedad respiratoria, se transmite de manera respiratoria. Ajá. Y está viendo, la vacuna va con la del tétanos, nadie puede vacunarse del tétanos aisladamente, siempre lleva difteria y estamos viviendo muchos brotes de difteria por el mundo. Sí, al último en Polonia, si es que tampoco... Sí, es que en cuanto baja el umbral de vacunación en un país, por lo que sea, estas enfermedades reaparecen enseguida. Pues las vacunas salvan vidas, está clarísimo. Totalmente. Vamos con otra que también me suena digestivo, que es disentería, Marina. Pues disentería es un cuadro diarreico. Creo que es la India
India aprieta. En la pero India y bien. en África, depende de muchos Sí. sitios. Al final todo esto se previene, pues además de utilizando las vacunas que tenemos disponibles, sabiendo comer y beber Claro. de manera segura en los sitios que viajamos. Comer plátanos mejor que... Todo cocinado y caliente. Siempre Claro. todo lo que esté cocinado caliente pueda pelar uno, Bien, seguro. Cocinado, pelado o no tomado. Cocinado, pelado O o no no tomado. tomado. En muchos casos, no tomado. Claro que sí. Bueno, en cada país hay zonas de ricos. O sea, estaba viendo unos vídeos, Sierra Leona, que conoce bien Carmelo. o sea, ¿no? Hay resorts de mega ricos. Bueno, sí que en todos estos países Claro. ya está lo que es la población general y después, pero ya en todo, tanto allí en la capital Freetown, pues podemos ver lo que es el centro de la ciudad y donde están también todas las embajadas, Sí. porque son zonas residenciales. O sea, lujo. Desde que el momento que uno se aleja de lo que es el centro, pues nos encontramos lo que aquí entendemos por chabolismo, ¿no? Claro. Entonces la gente viene del campo buscando mejores bebidas, como Se pasa en el resto del acumulan. mundo, y entonces hay zonas que realmente, bueno, no tienen ninguna infraestructura de evacuación para las heces, para nada, entonces es donde se producen los grandes focos epidémicos. Claro. Entonces, también hay quien puede viajar a lo seguro, ir a Sí. un lugar del trópico y comer, pues en plan primer mundo, valga la expresión un poco fea. Bueno, yo discrepo Pero es un poco difícil. porque Sí, dilo. al final el sistema de agua de potabilización, o sea, tú puedes estar en un resort carísimo que el agua del grifo va a seguir siendo agua del grifo que no se puede usar. Tendrán Eso- miles de botellas de Tendrán agua miles de mineral. botellas, pero luego el agua del grifo sigue siendo Claro. la misma y las manos de las personas que están en la cocina, cuando salen de trabajar en ese resort maravilloso, se van a su casa que es una chabola, entonces no Ostras. tienen ellos agua corriente. O sea que los viajes de lujo, cuidado. Vale, muchas gracias por el consejo entonces. Bueno, vamos con el virus del ébola que suena también muy agresivo, ¿no? Pues sí, es un virus de lo que produce los síndromes de la fiebre hemorrágica, que cuando se dan en brotes la mortalidad es bastante muy elevada. Es muy elevada. Clásicamente se han dado en la región africana y de Sí, cada X tiempo se sí. dan. Ahora mismo hay un pequeño brote en la República Democrática del Congo. Ostras. Ahora, la mortalidad es tan alta que los brotes se suelen autolimitar, o sea, es que tienen una mortalidad del 80%, entonces se autolimitan realmente. Y cuando algún país se ha quedado libre del virus del ébola, es una gran celebración, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que recordar también que el ébola en realidad son enfermedades endémicas, no son una enfermedad nueva que hayan aparecido. Ajá. Han existido, de hecho, en África. Eran enfermedades comunes. Lo que ocurre es que ahora con la deforestación, con el aumento de la población, entonces hay una mayor interacción del hombre con los animales salvajes y a partir de ahí estas enfermedades pues se hacen más comunitarias y se empiezan a correr. Pero hay que recordar que no son enfermedades nuevas, son enfermedades que han existido siempre en estos países. Y Qué que bueno. ahora contamos con vacuna también, que es importante Del ébola. saberlo. Sí. Si hay una epidemia podemos cortarla Bien, con qué vacuna alivio. contra el ébola. ¿eh? Ujú, gracias. Muy bien, otras tenemos fiebre tifoidea y fiebre amarilla. Nada que ver. Perdón por la fiebre. Se llaman fiebre, Perdón, pero perdón. no tiene nada que ver la fiebre. Se ha juntado por el orden Sí, alfabético. sí. La fiebre tifoidea es una bacteria Ajá. y es una enfermedad entérica, también digestiva. Y sin embargo, la fiebre amarilla no tiene nada que ver, es un virus y se transmite por picadura de mosquito. hemos hablado de ella. Sí. Correcto. Y nos hemos saltado el orden con un trabalenguo que es Esquistosomiasis o bilharziasis. Son unos parásitos que viven en los lagos en distintas zonas del mundo y que De eso Carmelo sabe mucho. sabe que- mucho que estaba Bueno, en Malawi. estuve trabajando en Malawi, en el lago Malawi. Malawi. Creo que es de los países más bellos del mundo. Sí, lo que pasa, bueno, es un país que como no tiene riquezas naturales, pues... Y un lago muy se oye. bonito, ¿eh? El lago es de los más bonitos que hay Muy, y muy donde chuli, hay creo. la mayor variedad de peces de colores. Digo, para el que sea buceador, De peces de de colores. peces de colores están en el lago Wow. Malawi. ¿Qué ocurre? Que es cierto que esta enfermedad, que es una enfermedad que se transmite a través de bañarse en estos lagos, es sobre todo eso, las comunidades que viven y que hacen sus necesidades en el lago. Claro. Y lavan Entonces, ropa a lo mejor lavan también, ¿no? ropa, laban todo. Y eso es. Y, sí, y sobre todo cuando nadan estos lagos es donde hay que ser muy prevenido por esta enfermedad. Esquistosomiasis. Esquistosomiasis. Gracias, vale. Bueno, pasamos a la hepatitis, que también por estos pagos ha habido bastante, evitable fácilmente. Sí, ahora, bueno, ¿no? la hepatitis al final son distintos virus que tienen como finalidad infectar el hígado, ¿no? El hígado. Pero que la transmisión lo hay distinto, desde la más frecuente o la más prevenible a nivel del viajero es la hepatitis A, que se transmite por agua y alimentos. Ajá. Pero bueno, también tenemos la hepatitis B, que puede ser por transmisión sexual o por sangre, es decir, que al fin las tres son distintos virus que
que eso, que por la finalidad es... Con unas vacunas efectivas, Vivas, baratas, sin efectos secundarios, una maravilla de vacunas, las de la Quedamos hepatitis. tranquilos, vale. Luego pasamos al tétanos, que has mencionado antes. El tétanos, sí, el tétanos siempre tenemos que tener cuidado con que los viajeros... España está muy bien vacunada de tétanos, Bien. todos los niños de menos de 14 tienen 5 dosis. Se empezó a poner el 58, o sea que incluso los mayores tenemos dosis, pero queremos que lleven una los últimos 10 años, porque cualquier pequeño accidente sin importancia, un tropiezo, te caes, una raspadura, son países donde hay mucha arena, mucha suciedad, mucho excremento de animal. Cualquier pequeña herida habría que buscar asistencia, con lo cual si llevas la vacuna del tétanos desde casa, que es barata, inocua y se pone en cualquier sitio. Muy bien, mejor. vamos mucho más tranquilos. Sí. Y la última en orden alfabético es Zika. Esta es la que alguno dice que es la enfermedad de moda, como antes los románticos tenían enfermedades de moda. Bueno, es la que ha tenido como más ¿no? Repercusión. alarma social. Alarma social. Porque el primer brote de Zika gordo coincidió con las Olimpiadas de Brasil y se asociaba a unas malformaciones congénitas importantes. Y No es otra Brasil que... se considera país tropical. Sí, claro. bueno, es un país exactamente, tropical, desde la sí, canción. país tropical. Bueno, El Zika es importante en las la embarazadas. embarazada. Lo que Zika. pasa es al final es otro virus más transmitido por la picadura de mosquitos, pero que las mujeres embarazadas o que quieran quedarse embarazadas, incluso las parejas, deberían evitar esas zonas Pues, con transmisión Claro, activa. aplazar el viaje. Zika con Z y con K. Y dejamos para el final, que nos la hemos saltado a propósito, la gran estrella, que es la malaria. La malaria o paludismo. Paludismo. Es la más temida y cómo caen los propios nativos también. Aunque ellos llevan su dosis ahí, ¿no? Sí, lo que Día pasa a es, día. de hecho, y últimamente como cada vez hay más africanos, sobre todo, que es donde la malaria... Sí, África. en África Central. ¿Qué problema hay? Que la malaria no te deja una inmunidad de por vida. Es decir, que uno, aunque de pequeño haya pasado la malaria, eso no te confiere una inmunidad para toda la vida. Es decir, que un africano, aunque haya vivido allí de pequeño, no está inmune para toda la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vuelven a su país de origen, se confían de que están protegidos. Y hay muchos casos de malaria en viajeros que son africanos y que vuelven a su tierra. Pobre. Entonces es importante y nosotros cuando vienen a la consulta le insistimos que aunque van a su tierra no están protegidos de la malaria. Ya. Bueno, la malaria hace falta inversión en ciencia para encontrar la vacuna. No hay vacuna. No hay vacuna, Sí, andamos sí, detrás de... Hay vacuna ya, ¿Cómo es? pero la vacuna se utiliza en población pediátrica, porque los niños en África, el 50% de los niños antes de los 5 años mueren de malaria. Caramba. Entonces, ahora mismo sé que ya hay dos vacunas comercializadas. Ha sido gracias a muy investigaciones bien. privadas, la Fundación Bill y Melinda Bill y Gates Melinda. han hecho mucho por ello y están empezando a aplicarse Sí, en países africanos. Pero Buena esa noticia. vacuna solamente es para los niños que residen en zonas Tiene una endémicas. efectividad del 50%. Y en el tema del 70%. A un hombre blanco no le puedes decir... Tiene usted como cara o cruz, sí o no, pero que reduzca la mortalidad Sí. infantil a menos del 50%, niños menores de 5 años, sí que ha sido todo un éxito. Nos alegramos Pero mucho todavía de eso, saberlo. pero, para lo que es Para el tema los nuestro de los viajeros, viajeros, ahora no. mismo no hay vacuna. No hay Para vacuna, pero viajeros hay no unos repelentes Maravillosos. bastante efectivos, unas mosquiteras hasta elegantes y todo. Y una profilaxis. Y una y una profilaxis. Y evitar ciertas horas, a lo mejor, y ¿no? ¿Y qué Sí, tipo de ropa? El mosquito de la malaria pica, se despierta al atardecer con el cambio de intensidad lumínica del atardecer, pica mucho, sigue picando durante la noche, se vuelve a alterar mucho con el cambio de intensidad lumínica del amanecer y luego ya a dormir todo el día. Vale. bien, Pero bien, no nos tiene su podemos horario. relajar porque durante el día pica el del dengue, pica el chikungunya. No Bueno, hay pues manera de relajarse. Manga larga. Repelente. Y en función de pantalones, en como función debe de las ser. lluvias, porque a veces tenemos Anda. mucho miedo a África y de repente vamos en su verano y no hay un mosquito. Entonces, Pero bueno, de es todas un bien- formas, el 95% de las malarias en el mundo se dan en África, Sí, entonces y las cualquier más país que graves. vaya Sí. hasta un viajero a zona Y además subsahariana debe consultarnos. Tenemos que siempre. hacer una defensa de la profilaxis que tiene una prensa malísima y hay unas pastillas estupendas, nuevas, sin efectos secundarios que puede tomar todo el mundo. Tiene mala prensa porque la gente se salta las normas higiénicas y luego todas las diarreas son de la pastilla y no, son de haberse saltado las normas higiénicas. Confiemos en ello. Es una claro que profilaxis sí. muy buena que sienta fenomenal. Sí.
Bueno, vamos a la clasificación final, el top 1. ¿Cuál es la más mortal de todas estas? Yo pienso que la más mortal es la malaria. Es la malaria porque es una enfermedad que si se coge a tiempo tiene tratamiento, pero a veces los síntomas son muy insidiosos y cuando nos damos cuenta ya es tarde. Y a veces llega con un lazo de tiempo... Claro, desde que pica un mosquito que tiene el plasmodio, que es el parásito, hasta que da los primeros síntomas, puede pasar desde 10 días, pero incluso hasta 3 meses. ¡Ostras! Tú te crees que estás regresando Estás ya aquí en tu casa. Y el mosquito que está en el hígado se te puede pasar a la sangre y tener una malaria. La malaria. Por eso es de la más un poco traicionera, entre comillas, sí. y que hay que tenerle mucho respeto. La malaria quizás no sea la más mortal, pero sí que es la más frecuente. la más frecuente. Más alta mortalidad es la estrella. Ahora el ébola tiene una mortalidad del 80% y la fiebre amarilla del 50%. O sea que lo que pasa es que tenemos vacunas para la fiebre amarilla. Y son más infrecuentes. Sí. Pero la malaria es la estrella porque es muy, muy frecuente. Y os tenemos también a vosotros y vosotras para tranquilizarnos, informarnos y viajar y dar más ganas de viajar incluso, ¿no? Y si no podemos viajar, pues estamos aprendiendo hoy bastante. Hemos recibido buenas noticias también de estas enfermedades, sobre ellas. Y también vamos a decir que en países tropicales normalmente, la gente es muy simpática. Sí, la verdad que sí. Sí, y creo, vosotros lo podréis confirmar, que sois mucho más viajeros. Te habla mucha gente, te ayuda mucha gente. Tu arma es la simpatía, en todas las acepciones de la palabra simpatía, que es ponerse en el lugar de otro. Y a base de conocer personas, cómo se resuelven problemas. Totalmente, y además es una gente, primero, son muy amables porque eres extranjero, eres diferente, Claro. Y te ven esa cara de perdido muchas veces. Yo creo que muy pocos, no sabría decir un país en el que la gente esté... Y una cosilla también, Pablo, que Sí. yo siempre le digo a mis viajeros, cuando se asustan, les digo, la gente vive allí. Así que no vamos a la Luna ni vamos a Marte, vamos a donde hay personas como nosotros y que viven allí. A morirte. Luego no hay que tener tanto miedo, sí. Claro. Hay gente y la gente vive Y que allí. se aprende muchísimo. Y ves cómo eres observado desde otro punto muy distinto de tu lugar habitual. Hay tantas ventajas de viajar a estos lugares que animo a ello porque además, encima para colmo, son baratos. Sí, la gran mayoría. De todas maneras, hay una lista de países a los que no se debe ir, que ya la saca el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque hay problemas de terrorismo. Que, si no está tu país ahí, que además son Yemen, Omán y están en guerra. más, claro. Pero hay gente que, pero si el resto de los países no hay que tenerle ningún miedo, hay que tener un poquito de sentido común, irse preparado y conocer dónde vas y ya está. Hay que viajar a todos los países que no estén en esa lista. Muy bien, vamos a aprovechar la lista, tampoco es muy larga esa. No, y son mucho 4 o por 5 conocer. países nada más. Y si no vamos a viajar, nos vamos a ver una película, Exacto. o varias películas sobre esos países. Bueno, pues nos vamos a Asia con la música de un grupo que curiosamente se llama Dengue Fever. Gran nombre. Grupo de americanos muy interesados en otros mundos y con su cantante camboyana y canciones recuperadas del pop camboyano y suena muy bien. Y planteamos a qué lugares de Asia suele viajar vuestros clientes. Bueno, pues Tailandia es... Tailandia. La estrella. Hicimos un programa aquí sobre Tailandia. Yo te diría que en el 2019 uno de cada 5 viajes que veamos en el Centro de Vacunación Internacional a Tailandia, así que te podías encontrar tu vecino en Tailandia sin ningún problema. Sí, sobre todo viajes de novios. Sí, y luego esto, por ¿no? ejemplo la India depende de los años. La India también mucho. Y Indonesia, Bali también. Bali este año. Bali es país Sí, estrella, sí, ¿no? Bali ha sido un país estrella. Vietnam, después también van Filipinas, está poniendo mucho de moda también. El Filipinas. sudeste El sudeste en noviembre además es temporada alta y viaja mucha gente. ha dejado de llover, hay menos monzones y hay... Nepal también, supongo. Nepal ¿no? sí, pero menos. Porque mira que es un país distinto, un turismo distinto, porque la Es gente va verdad. buscando más turismo de playa, ¿no? Claro. Y Nepal es montaña, es espiritual. Y para Sí, que es es precioso, yo he estado 2 veces Sí. por ahí, también, que es está maravilloso. Qué bien. Vamos a decir algunas pelis sobre estos países. De Indonesia aconsejamos ver El Oro Verde, que es una película un poco denuncia y que tiene un director que vino a Málaga a presentarla. El Oro Verde, de Eduard Bergeon. De Filipinas aconsejamos ver Cautiva, en
uno de los países con las playas más bellas del mundo, que es Filipinas, cautiva, nos podemos imaginar. Se desarrolla en Palawan, que es una isla Palawan, preciosa. que es la esa en alargada, película, sí. muy conocida por esas playas del paraíso. Y gran película con Isabelle Huppert, gran actriz francesa de protagonista. Y otra que aconsejamos, si van a India, pues ver La luz que imaginamos, que hablamos de ella aquí, y que alguien conoce, ¿no? Preciosa. Muy bonita. Del mundo urbano de la India. De Bombay. De Bombay. Es una delicia, un Muy canto buena. a la amistad entre mujeres. Yo que vamos, al que no haya visto, por Dios, que pase 2 horas porque sales con el corazón lleno. Estuvo en Málaga, no es muy difícil de encontrarla. No. Vamos a hablar de una más en concreto, que es esta, de la cual vamos a oír un trocito. Faço ideia do que será feito da mão. Veio de Londres para se casar comigo. Ela tem andado a seguir-me em todo o meu percurso. Gran Tour. La respuesta es correcta. Gran Tour estuvo aquí en nuestros cines hace un año así. Cuéntanos, Rosa, que pareces muy cinéfila. No. Dime. Pues me parece una película maravillosa, estéticamente es increíble, esos blancos y negros, y eso es colonial. Sí. A mí me encantó el principio del Hotel Raffles de Singapur. Sí, mítico, total. Tal cual, sí. Es una belleza, y las 2 versiones de la pareja me parece una delicia. Es una película romántica. Sí, es romántica. Mujer siguiendo a su hombre sí. y no se deja alcanzar. Vamos a adelantar que para casarse, creo. Sí, ha prometido matrimonio y le busca, pero él huye. Él huye. ¿Y por dónde huyen? Porque viajan por Japón, recorre, mira, empiezan en Tailandia, se van a Singapur, entran en Vietnam, en Camboya, China. Es que si quieres recorrer el sudeste asiático en imágenes bellas, ya nos vamos de viaje y ahí sí que no vamos a contraer ninguna enfermedad viendo Gran Tour. Estupendo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otro lugar, ¿no? Nos vamos a ir con unas figuras importantes en los viajes. Primero, el viajero o viajera. Y tenemos un testimonio de una de ellas. Un testimonio de una chica muy joven. Hola, soy Carmen y primero me gustaría mandar un saludo al programa Traveling y a la emisora Color Comunitaria. Hace unos años tuve la oportunidad de viajar 2 veces a India, concretamente a las regiones de Uttar Pradesh, Madhya Pradesh y Rajasthan. Como muchas veces que sales de tu país y viajas a otro continente, encuentras no solo una sociedad y una cultura diferentes, sino también distintas condiciones ambientales, higiénicas. Personalmente solo tuve que ponerme una vacuna, la de la hepatitis A, pero luego allí hay que tener mucho cuidado con la alimentación, especialmente con el agua. Contaba un amigo de una ciudad de Uttar Pradesh que India es un país tan grande que incluso se nota la diferencia de una región a otra, que un habitante de Nueva Delhi nunca bebería el agua corriente de Bangalore, por ejemplo. Pese a todas las precauciones que tengas, también se dice que es imposible ir a India y no ponerte malo de nada. Pero que eso no asuste porque es un destino impresionante. Es interesante desde el punto de vista cultural, social, artístico, tiene un arte muy particular y precioso y una naturaleza sobrecogedora. Es, como digo, un destino con muchísimas posibilidades y una experiencia muy especial. De nuevo, gracias a Traveling y especialmente a Pablo por acogerme. Hasta luego. Gracias, Carmen, por tu voz tan juvenil y tan estupenda y a animarnos, ¿no? Es cierto lo que dice Carmen. Es cierto, además lo ha definido muy bien. Bueno, muy bien. Yo discrepo. Adelante. Porque ha dicho que es casi imposible ir a la India y no tener problemas. Si tienes cuidado, no. Depende de Yo la he estado zona, yo he estado un mes recorriendo la India y ningún problema, pero habiendo venido a Sanidad Exterior y con nuestros consejos, no hay por qué. Es que se puede ir a cualquier sitio sin tener absolutamente ningún problema. Con toda tranquilidad. Con toda No, tranquilidad. pero se ha definido bien la India todo como en sí. general, Sí, ¿verdad? La India es un país o que la amas o que no volvería en la vida, ¿no? Aquí la amamos. Sí, Bueno. no hay blancos ni negros, ahí no hay grises, es blanco negro. Es un país de color, de olor, De color. de Y es sonrisas. grandísimo, no tiene que ver nada del norte y del sur. Sonrisas. Todo el mundo sonríe, es una maravilla. Bueno, pues Carmen repitió el viaje, será que No le me fue bien. extraña, yo repetiría también. Claro. Y de joven también, además bastante más barato. De joven ya no podemos, Pablo.
nuestros oyentes jóvenes. Vale, bueno, cambiamos de continente, nos vamos a África, que es como la gran estrella en estas rutas del trópico, oyendo música de un grupo de Nueva York que imita a grupos de África. As a young girl, Louis Vuitton. Estos son Vampire Weekend y con su canción Cape Cod, Kwasa Kwasa, que tiene nombre de Camerún. Bueno, pues ya conocemos más de África, ya no vale decir eso te pasa en África, porque África es tan distinta, son 50 y tantos países muy diferentes unos de otros. Por ejemplo, Camerún, y recordamos un corto estupendo, mediometraje llamado Mambar Pierrete, que describe muy bien la vida en una ciudad de Camerún. Hotel Ruanda es una película conocida, ¿no? Clásica. Sí. Claro, del genocidio en Ruanda de los años 90. Hutus. Hutusis. Una película muy recomendable. Muy Y- dura, pero recomendable. Muy dura, sí. Dura. Los genocidios son muy duros. Claro. Y también hablamos de Sierra Leona, que conoce bien Carmelo, y aconsejamos ver un reportaje breve que se llama Joe's Return into the Hot Zone. Está en YouTube y da idea del caos o de las mejoras también que se viven en Sierra Leona. ¿Qué ha sido Sí. lo que le ha afectado tanto a este país? Bueno, Sierra Leona, el problema que ha tenido es el problema de los diamantes. Es decir, en el momento que los diamantes, la frontera de Liberia, pues supone una fuente, unos recursos que crea una gran ambición tanto por las potencias como por los distintos bandos armados que se generan. O sea, guerra, Entonces, claro, explotación, diamantes. intereses de empresas... Fue muy famoso lo de las amputaciones de los brazos que se llevó a cabo. Ostras, Y es verdad. se utilizaban a los niños drogados que entraban en los poblados y mataban a discreción. Niño Pero ahí soldado. se mezcla el niño soldado y la droga. Ahora después, cuando volvemos a este país, todavía sigue esa violencia, que ahora esos niños son adultos. Sí. Y de alguna manera, aún, ahora mismo no hablamos de un conflicto abierto, pero sí se mantiene esos niños que ahora son mayores, violencia tanto doméstica como social. Qué difícil. Sierra Leona, en este reportaje pequeño de YouTube también se ve que hay gente que va por la calle súper elegante, muy arreglada, súper a la moda, en fin. ¿Cómo se Merece la llamaba pena. ese grupo? Es Sí, una... muy frecuente en Ghana también. En van- Ga- y en Congo también. y en Congo, Kinshasa mucho, los sí, Aper. Eso, no me salía el nombre de Es Saper. increíble. que van Sí, siempre sí. Si podéis ver algún vídeo de Sapeurs, son muy divertidos. Y Que visten súper bien. Viven en una chabola, no Viven tienen- en la miseria. Pero salen impecables. Parece Bueno, es que que van- los visten a veces empresas de modistos de Francia. Y ¿eh? es un contraste Es entre la impresionante. estética y el sitio donde Y hay están. documentales sobre sí, eso muy Sí, buenos. sí, muy interesante. Está muy bien. Y aconsejamos de África una pequeña película producida por el periódico New Yorker que se llama Blood Rider, el jinete de la sangre. Es muy chula. Es sobre qué va esta. Pues en Nigeria es un país de lagos, sobre todo es una ciudad superpoblada. Lagos. Y no tiene un banco de sangre como tal. Entonces en el hospital de repente si es una urgencia, no hay sangre. Entonces hay unos motoristas que se dedican en ese caos a llevar la sangre. Y es muy cortita, se la aconsejo a Es todo el muy mundo. cortita. Son 17 minutitos, pero se ve como si de repente entras en un atasco, alguien muere, porque no llega tu fuerte. vuelta de sangre. Que las grandes ciudades africanas son caóticas. Son Con un nivel tráfico de tráfico infernal horrible. en una ciudad de 16 Millones de habitantes. Bien, vamos a ir un pequeño extracto. She's lost about 800 mils of blood. The bleeding is a lot. Bien, pues muy interesante para ver la vida en la gran aglomeración que es Lagos en Nigeria. Y vamos ahora a escuchar a otra figura importante en este tipo de viajes, que es el guía que viene contigo desde tu país. Y vamos a escuchar a alguien muy experimentado que es Kim desde Barcelona. Hola amigos, soy Kim Arnal, guía de viajes. En primer lugar quiero saludar a la emisora Color Comunitaria y al programa Traveling y, cómo no, a Pablo.
A ver, yo me dedico al tema de guiar grupos pequeños, en muchos lugares. Trabajo para una agencia que está en Barcelona y Bilbao, Viajes Banoa, y como os digo, viajamos prácticamente a todos los rincones, ¿no? Algunos destinos son un poco más convencionales, pero muchos de ellos son lugares no tan visitados, más recónditos, donde requiere más preparación. Una de mis labores es preparar los viajes y un poco también sopesar riesgos y un poco ver también la manera de solventarlos, ¿no? Y en fin, la preparación previa que requiere todo viaje, sobre todo cuando vas fuera de pista, ¿no? Yo en la actualidad hago viajes a sitios bastante sorprendentes, como puede ser hago un viaje en una barcaza en un trayecto de más de 1000 kilómetros por el río Congo, hago un viaje a Burkina Faso, que es una mezcla de turismo y también viaje de inmersión, en este caso de tipo con una ONG, etcétera. A Burkina Faso, donde ahora mismo se da una de las situaciones más complejas en cuanto a seguridad a nivel mundial. Y luego también estoy viajando a una comunidad gitana en Bulgaria, considerada por algunos como uno de los barrios más peligrosos de Bulgaria y de Europa. Al final todo es cómo lo preparas, lo que conoces del lugar, los contactos, la preparación previa, las consideraciones lógicas que hay que tener en cuanto a salud, en cuanto a recursos, en cuanto a interlocutores, en cuanto también a un turismo responsable, tanto hacia los demás como hacia ti mismo. Así que nada, yo recomiendo que estudiéis muy bien la jugada, se puede ir a muchos sitios y disfrutar de grandes viajes. Y nada más, a seguir disfrutando, a seguir viajando. Gracias. Creo que me excedí un pelín. Qué bueno, Kim. Bueno, Kim trabaja de maravilla, de verdad que si podéis poneros en contacto con él os irá fenomenal. Creo que tiene mucha razón en todo lo que ha dicho. Yo creo que hay tantos viajes como viajeros. ¿Quién no hace viajes típicos? No lleva a nadie a Bangkok ni a Bali, a una playa. Me ha parecido interesantísimo. Sí, muy bueno, Kim. Muy interesante. Bueno, un día hablaremos más de él porque tiene un mediometraje muy atractivo sobre su proyecto en Burkina. A ver si le dedicamos unos minutos otro día. Y ya nos vamos de viaje al Caribe, Centroamérica y América del Sur. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Rosa haciendo coro. De este viaje en la vida quedará. Bueno, el Caribe, Centroamérica y América del Sur es donde más viajan los españoles, quizá. De estas tres zonas. Bueno, es que Caribe, por ejemplo, el Caribe viaja mucha gente, pero a lo mejor como no tienen percepción de riesgo de enfermedades. Claro. Es decir, los que van a República Dominicana, México, porque... A Cancún. Punta Cana. Muchas veces te dicen, vienen porque se van a África y les enseñas los mapas de los riesgos y dicen, pero si yo he estado en México. Sí. Esos sitios a los que mucha gente no asocia enfermedades ni transmitidas por mosquitos ni por agua y alimentos. ¿Cómo es? En Cancún, por ejemplo. ¿no? Suelen ir a hoteles, entonces... Pero en Cancún, en México, una diarrea. O sea, es que Moctezuma, la venganza de Moctezuma. Eso es. Ahora, por ejemplo, está muy de moda Colombia últimamente. Sí, es que es mucho más seguro que antes. Y además dicen que es un país precioso. Es muy bonito. Y la gente es muy acogedora. Lo tenemos pendiente. Sí, Perú también está, se va bastante, se está yendo bastante gente a Perú. Vale. Bueno, 3 pelis de esta zona tenemos, de toda América del Sur prácticamente, Diarios de motocicleta, muy aconsejable. De Brasil, Ciudad de Dios, para ver lo cruda que puede ser la vida en los arrabales. Y en Haití, poco visitado, ¿verdad? Porque creo que hasta secuestran los aviones y todo en el aeropuerto. La película Hacia el Sur, sobre turismo sexual, y es un thriller con asesinato. Muy recomendable, producción francesa. Bueno, hay una peli de la cual vamos a oír un pequeño tráiler, que es El abrazo de la serpiente. ¡Ha explotado el diablo a la comunidad! This is madness. La película da miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque da un poco de impresión El abrazo de la serpiente, ¿no? No da miedo. A mí me parece otra película. Es que has elegido unas películas bellísimas estéticamente. Esta película es muy bellísima chula. estéticamente. Sí, Da miedo El hombre blanco.
Eso es lo que da miedo. Es terrible cómo arrasamos lo que tocamos. Y en esta película se ve que toda la maldad proviene del hombre blanco, mientras que el indígena está allí aguantando su medio natural. Convive con su medio y nosotros nos lo cargamos, ¿no? Sí. Pasa tantas veces. Es muy deprimente en ese sentido. Y sin hablar de otros aspectos peores todavía. Vamos a otro país, en este caso Centroamérica, a escuchar un testimonio de otra figura importante en los viajes. Buenos días a todos, gusto de saludarles, más que todo a los seguidores de la emisora Color Comunitaria y más que todo a Traveling de Pablo. Soy Eric, soy guía de Antigua Guatemala, ya tengo 22 años de profesión como dar a conocer parte de nuestra cultura de esta bella ciudad. Les hago una invitación para cuando quieran viajar a Guatemala y más que todo a mi ciudad que es la Antigua Guatemala, donde podemos apreciar arquitectura colonial, nuestros volcanes, y también tenemos lagos alrededor y también les invito a ver lo que es la Ruta Maya, que es parte de Tikal. Les hago la bienvenida y más que todo invitarlos el día que quieran vacacionar, visiten nuestro país. Y tenemos muchas anécdotas en este recorrido, tenemos que intervenir con personas de varias profesiones y es un trabajo muy bonito que nos da a conocer y conocer muchas personas con culturas diferentes. Más que todo, bienvenidos y los esperamos con los brazos abiertos acá a Guatemala. Iremos. La verdad que es una belleza de país. Es una maravilla y además esa ciudad en concreto, Antigua de Guatemala, es de las más bellas del mundo. Es como un pastelito de crema de ciudad. Porque... Sí, igual que también que Honduras, estos países centroamericanos. Una pena el tema de la violencia, pero son países de una riqueza natural increíble. Impresionante todo a lo grande. Yo invitaría, por ejemplo, en Honduras, que estuve un tiempo trabajando en el norte, en la costa atlántica, están los garífunas. ¡Ostras! Entonces, también están en Guatemala. En Guatemala, en lo que es la costa. Y en Belice, toda esa costa, y cuando yo estuve trabajando en África y llego a Honduras, digo, pero si estoy en África, no me he movido. Y eran negros y todos. son, claro, entonces es una cultura súper interesante, su propio idioma. Invito a que, si podéis... Sí, música propia, música propia, y es más preciosa la música garífuna. Garífuna. Este programa se ve con boli, papel o teléfono para apuntar. Música garífuna, la aconsejo, preciosa. Y en Centroamérica tenemos Costa Rica, que se salva de todos esos problemas de violencia. Panamá es que no lo conozco. Ya, pero son más de perfil bajo. Pero Costa Rica es un país de gente encantadora, con una belleza, y es el único país del mundo sin ejército, ¿no? ¿O hay alguno más? Creo, sí. Bien, vamos a oír ahora la apropiación cultural de alguien de Benin, apropiándose de la apropiación que hicieron los neoyorquinos Talking Heads. Esta es Angelique Kidjo, pronunciación de aquí. Bueno, pues gracias a la música de fondo de Angelique Kidjo vamos a hablar de películas actuales. En primer lugar, Romería, que la podemos ver en Rosaleda solamente martes y jueves esta semana, Cine Miramar en Fuengirola y Cines Yelmo y Albéniz en todas partes. Una película muy promocionada, situada en el Vigo de los años 80 de la década de los 2000, de una chica que viene desde Cataluña a escarbar en su pasado oscuro. El de sus padres, una chica solitaria de 18 años. Y allí la acogen en Galicia mucha gente y se crea allí un conflicto solapado que no sale mucho a la luz. El fantasma de la droga dura del pasado, la marginalidad y la vergüenza que suponía tener un enfermo de SIDA. Bueno, la película podía estar mejor, pero de todas maneras nos sirve para conocer ese mundo. El guión es un poco flojo, las actitudes a veces poco propias de una persona sufriendo de toxicomanías. Y lo peor que le parece a uno es que no se oiga acento gallego prácticamente nada y está ambientada allí. Lo mejor es que crea un debate sobre los efectos de la droga incluso 30 o 40 años después, la protagonista con una cara magnífica, estupenda y una fotografía espectacular del mar de las Rías. Y se la aconsejamos ver a toxicómanos, toxicómanas, es así, adictos y adictas a la heroína, a familiares y amigos y amigas afectadas por este problema, funcionarios del registro civil, a nadadores, nadadoras, amantes del mar, tripulantes de barcos de bajo tonelaje
También a fiesteros y fiesteras, por supuesto a gente que le gusta Galicia, a catalanohablantes, a estudiosos de la arquitectura horrible de los años 70, a gente que escribe diarios íntimos, a personas que le gusta rodar películas caseras, aficionados y aficionadas a buscar parecidos a los demás en su cara con familiares suyos y en general a patriotas del cine español. Y vamos a hablar de otra peli, que se trata de Mi postre favorito. Es una película que viene de Irán y es una película divertida, íntima al mismo tiempo. Va a torear un poco al espectador creyéndose que va a haber una cosa y después sale otra. Hay unas conversaciones muy ricas, muy graciosas. Se nota la falta de afecto, pero también las ganas de darlo. Y más bien afecta a la gente mayorcita. Hay pocos cambios de escenario, cosa que puede aburrir, y tendría que ser un poquito más emotiva, creemos, pero en fin, transmite muy bien la necesidad de afecto, que es lo importante. Cuenta muy bien cómo las personas se sienten solas, aunque tengan muchas amistades. Y se sigue con mucho interés. Mi postre favorito, ¿quién la debería ver? La deberían ver gente de 60 y de 70 años, gente que acostumbra a comer sola, manitas capaces de arreglar todo en una casa, pasteleros, pasteleras, amantes de los bailes tradicionales, aficionados a quedar con gente que no conoce, a gente que le gusta hacerse selfies, habitantes de la República Islámica de Irán y en general a románticos y melancólicos. Esta es mi postre favorito. Y por último, de estas reseñas más largas, hablamos de Lo que aprendí de mi pingüino. La anterior se puede ver todavía en Cine Albéniz, que era la de mi postre favorito, y esta está en Cines Yelmo. Lo que aprendí en mi pingüino es una producción británica de un director que ha hecho maravillas como Filomena, maravillas comerciales, fáciles de ver, y aquí traslada a un profesor de lengua inglesa a Argentina, años 70, años de represión y dictadura, pero la mirada es muy amable, no es una película para nada amarga, tiene muchas ocurrencias y sale toda la gama de la enseñanza privada en un colegio pijo, es decir, el director autoritario, los profes que intentan agradar a todo el mundo, los niños un poco resabiados, personal de limpieza, cocineros, todos, y está muy bien, se ve con gran placer. Quizá falta más presupuesto para sacar escenas más atrevidas, más difíciles, un poco sobreactuada y un poco de cine, como se puede adivinar por el título, un poco cookie guay, lo que aprendí de mi pingüino. Pero se ve con mucha gracia, con una sonrisa, tiene un casting muy acertado, mezcla el inglés y el español porteño muy hábilmente, las caras del gran actor Steve Coogan son de admirar. Sale obviamente la importancia del mundo animal, el retrato del mundo académico y la emoción que transmite. ¿Quién la debe ver? Lo que aprendí de mi pingüino, pues lógicamente argentinos, argentinas, enamorados y enamoradas de Buenos Aires, interesados en la historia reciente del Cono Sur, amantes del mar, biólogos, biólogas, entrenadores y jugadores de rugby, gente que dice las cosas a la cara, provisionistas en todos los aspectos, maduritos y maduritas que salen a ligar una noche, personas que han perdido un hijo o una hija y en general aficionados al cine tranquilo pero con vidilla. Y ahí hemos acabado nuestras reseñas. Ahora vamos con las reseñas express. Con nueva sintonía pero la misma canción de antes. Son Señor Coconut y su conjunto, interpretando una versión de Trans Europe Express. Son reseñas rápidas. Tenemos un documental que se llama Guns, Germs y Steel, armas, gérmenes y acero. Y explica por qué unos países son pobres prácticamente siempre y por qué otros son ricos. Cómo hemos llegado hasta aquí, cómo llevamos tanto tiempo dividiendo el mundo en partes casi infranqueables desde el punto de vista económico. Armas, gérmenes y acero. Y lo importante que es que los cerdos se crían en un sitio y son los que nos dan de comer, por ejemplo, hace mucho tiempo. Bien, otra película que hay que ver, por streaming también, es Antes de la lluvia. Nos lleva a Macedonia del Norte en la guerra de Yugoslavia. ¿Qué interpretaciones, tanto en Macedonia como en Londres, ofrecen
los actores y actrices de Antes de la lluvia, años 90, mezcla de géneros, amor, guerra, discriminación, maravillosa, Antes de la lluvia en YouTube. Y también estaba la anterior, Armas, Gérmenes y Acero en YouTube. Rápidamente hablamos de El regreso de Ulises. ¿Le cedemos la palabra a alguien que ha visto la película? Yo Cuéntanos. Pues a mí, me parece que es la historia, la sabemos todos, no inventa nada nuevo, pero es un tratamiento distinto, mucho más terrenal, menos heroico, menos palaciego, mucho más humano, y a mí me parece que a mí me ha gustado y los actores están espléndidos. Muy bien, El regreso de Ulises, mitología, cine Albeni. Y el último film del que vamos a hablar es No Other Land. Pues No Other Land trata de los problemas de la vivienda en Palestina. Vemos un recorte de periódico que nos cuenta que el mismo director de la película ha visto su casa asaltada en esta invasión y esta injusticia tan flagrante que se está produciendo. Uno de los codirectores asesinados. Sí. Es increíble. Y No Other Land está muy bien hecha, dura 1 hora. Está en Filmin, está en Movistar. Sin medios, sin ningún medio, muy poco. Con móviles, pero así mismo, cómo ponen un ladrillo encima de otro para construir una casa y cómo se la echan cuando menos se espera. Pues nos vamos a ir ya. ¿Cómo nos vamos a ir? Bailando. Y más que bailando, casi, también con V. Vacunando. Muy bien, vacunando. Volando. Ahí estamos. Barriendo para casa siempre. Hemos dicho que son viajes no peligrosos, son maravillosos. Y vamos a recomendar un documental que se llama Deja de hablar así de la historia de África subsahariana. Nos descubre una África tecnológica de hace siglos, una África científica, una África filosófica, una África imperial. Por favor, apunten este documental, Deja de hablar así de la historia de África subsahariana. Y también otra peli que recorre 3 países muy distintos, como Argelia, Mongolia y... ¿cuál es el otro? Brasil. Y Brasil, el Amazonas, que es la gran final. ¿De qué va esto? Pues es a mí me pareció una película muy entretenida de cómo distintas etnias, de los tuaregs en Argelia, los mongoles y una tribu en el Amazonas se preparan para ver la gran final de fútbol, donde Brasil jugaba esa gran final. Muy interesante. Y es muy interesante. Y muy divertida. Es muy divertida, es muy amena de ver y se pasa un rato estupendo. La gran final. Muy bien, bueno, pues ya nos vamos a ir con un par de imágenes de lo que va la gente en Málaga al cine, que es increíble. Hemos visto grandes colas en el cine Albéniz por motivo del Festival de Cine Clásico, pero en Vialia cualquier día también, sobre todo a las 8 de la tarde, se forman grandes colas. En los cines Miramar de Fuengirola programan Con la muerte en los talones mañana martes a las 8, película clásica, y Origen de Christopher Nolan el jueves también a las 8. 15 de septiembre empieza el cole, se acaba el verano, hoy Día de la Democracia, mañana Día de México. Nos vamos ya. ¿Algún mensaje final ya con nuestra sintonía? Adelante, Carmelo. Pues que animo a todo el mundo a que viajéis Claro. y vengáis por allí y nos saludáis y os damos unos buenos consejos. Sí, hay destinos baratos y si no, pues desde aquí. Marina. Que la gente no tenga miedo de viajar, que es un placer viajar y te enriquece como persona. Cómo se aprende y también nosotros tenemos mucho que ofrecer a los demás. ¿Y Rosa? Pues yo creo que había muchos menos problemas en el mundo si viajáramos, viéramos a otra gente, nos pusiéramos un ratito en sus pies, nos abriría la mente y dejaríamos de hacer compartimentos estancos entre los seres humanos. Nos ha ayudado que mucha gente de países tropicales han venido a vivir con nosotros. Hasta pronto y nos veremos de aquí a poco. Gracias, Pablo. Adiós. Gracias.